Saludos, gentes, y bienvenidos una vez más a Barcito FM. Quiero darles la bienvenida e invitarlos a que nos acompañen en estos 45 minutos que vamos a tratar de conversar sobre qué está pasando ya en estas últimas semanas dentro de la Asamblea Legislativa, cómo se están abordando estos temas y las perspectivas que dejan, sobre todo en los temas de mayor interés de la gente. ¿Qué pasa en materia de la agenda económica? Empleo, costo de la vida e ingresos. ¿Va a haber algo o no va a haber nada? Entonces vamos a tratar de explorar un poco, pero además vamos a ver la perspectiva de cara al cierre de estos últimos 30 días, qué sorpresas puede tener, nuevas ideas desde la Asamblea, qué va a reformar, va a haber constitución, van a alargar los plazos, o sea, ¿de qué estamos hablando? Hay que preparar y un poco entender cómo va el país. Para eso, quiero darle la bienvenida a la diputada Anabel Belloso, que nos va a acompañar para hacer una lectura de cómo va la Asamblea Legislativa. Anabel, gracias por hacer espacio y estar con nosotros. Al contrario, gracias Franklin, siempre es un placer poder conversar contigo y también con la población que está al pendiente de Barcito FM y aquí ya la mejor de las disposiciones de hablar de este tema que es tan importante para nuestro país. Empecemos con la economía, que es lo que creo yo, de alguna manera ha generado más ruido, porque no es cierto que hay más certidumbre, ¿va? Se habla ya de que vamos a vender bonos, que ganamos no sé cuánto en Bitcoin, que la gente aquí, pero en realidad la realidad de la población no se le ve que cambie, o sea, la gente sigue en realidad viéndosela a palitos. ¿Cómo estás viendo estas últimas señales, avisos o alertas, pudiera decirle yo, que vemos ya a un vicepresidente hablando de meterle la mano a las remesas? Vemos cómo en realidad el fondo de las pensiones prácticamente está llegando a sus últimos respiros o suspiros, y ahora empezamos a escuchar ya hablar nuevamente del IVA, y el IVA dirigido o golpeando principalmente a la gente pobre, a la que menos tiene. Señales claras no se ven, se habla ya de venta de bonos, que se va a pagar de la deuda externa, es decir, tantos anuncios que uno no entiende, cuáles son las cuentas alegres que se están haciendo. Tú que manejas estos temas en materia económica, ¿cuál es la lectura que haces para tratar de orientar, digamos, a la audiencia? Bueno, creo que importante acá es señalar desde un inicio, porque lo hemos venido diciendo, cuestionando, ¿verdad? Desarrollo económico para quién o para quiénes o para qué, porque efectivamente las condiciones de vida en materia económica para las familias cada vez están más complicadas. Hay muchas familias que han visto cómo se ha vuelto más precaria su situación, ¿verdad? Casos donde familias no pueden cubrir los 3 tiempos de comida, hay unas que se tienen que conformar porque no pueden pagar ni siquiera lo básico en alimentos con un tiempo al día. Esto afectando obviamente la salud, la productividad y una serie de situaciones que van ligadas directamente con el tema de la economía familiar. Yo creo que es importante que tengamos también como un símil, ¿vea? O cómo comparar vos las economías o las finanzas de un país. Cuando a veces te hablan de deuda pública, ¿verdad? Ya sea con la banca nacional o deuda externa, y la gente no hace conexión. ¿Qué implica eso? Hay que tener en cuenta que funciona muy parecido, digámoslo así, con el tema de las finanzas en un hogar, en una familia. Un estado tiene sus ingresos y obviamente tiene gastos, que son sus responsabilidades o dependiendo de su visión de país, de dónde utiliza el dinero, así como lo hacemos nosotros en las casas, ¿verdad? Y sabemos que en muchas ocasiones el dinero que podemos tener, si es que tenemos la dicha, la bendición, la fortuna de contar con un empleo que nos da un ingreso mensual, pues ya lo tenemos calculado que va a ser el mismo mes a mes. Algo así pasa también con el tema de la recaudación de los impuestos. Usualmente hay una proyección que se apega, digamos, a lo que el gobierno va a recibir en cuanto a impuestos. Impuestos hay de diferentes tipos y esto es importante también recordarlo. O sea, hay impuestos que son regresivos, que afectan a la gran mayoría, y otros impuestos que son de carácter progresivo o de carácter directo, que se grava directamente, digamos, los ingresos o el patrimonio, las propiedades de aquellas personas que tienen más, que por justicia, y esto es algo que nosotros siempre hemos tratado de reivindicar, ¿verdad? Por justicia social, por justicia tributaria, debe cumplirse aquella premisa que aunque suene bien trillada, bien repetida, tiene que ser así, que pague más el que tiene más, porque es
justo que así sea, tiene que contribuir más, pero ¿qué hemos visto? Y por eso digo, no hay nada de improvisación por parte de este gobierno en esta materia. Ellos tienen claro qué es lo que quieren. Lastimosamente, su visión económica o de desarrollo económico que han venido implementando a través de políticas públicas o a través de las mismas aprobaciones en esta Asamblea Legislativa, no tiene que ver con beneficiar al más vulnerable, que al final terminan siendo la gran mayoría del país, sino que es una perspectiva económica de, primero, arrasar prácticamente con todo. Yo he hecho en otros momentos cuando se aprueba deuda aquí en la Asamblea, que la aprueba obviamente Nuevas Ideas, que ya sabemos que le cumple la plana al gobierno, es Ujú. que son un barril sin fondo. Este es un gobierno que ha tenido a disposición recursos como ningún otro. Recordemos el tema de la pandemia ya en el 2020. 3.000 millones de dólares aprobó la Asamblea Legislativa en aquella época. Ahí Sí, desmentimos, primero, que decían que aquella asamblea no le colaboró al gobierno. Eso es falso. Se aprobaron cosas de carácter de urgencia en torno a la emergencia por el COVID, incluido el dinero. Y ahí está eso de los 3.000 millones. ¿Qué ha pasado con ese dinero? Se negaron a establecer mecanismos de control y de transparencia. Y eso, digamos, es algo bien puntual, que quedó en el periodo anterior de la Asamblea, pero que ha pasado en este periodo legislativo. Desde el primer momento, el nivel de aprobación de endeudamiento tras endeudamiento no ha parado y es una irresponsabilidad, porque así como nos puede pasar a nosotros, el título personal, de estar endeudados, como decían las abuelitas, hasta la coronilla, ¿vea? O sea, que ya estás ahogado. Obviamente eso es un nivel de riesgo donde si vos no pones empeño en ordenarte, en priorizar, en dejar de despilfarrar, no vas a salir de ahí. Y por eso, por mucho que salgan diciendo, miren, vamos a volver a comprar nuestra deuda, como pasó en el 2022, hay que recordar que no es primera vez que el gobierno sale con eso, ¿vea? Por lo que se ha dicho el día de ayer en torno a la compra, a recompra de deuda de bonos 2025, 2027 y 2029, si no mal recuerdo. ¿Qué es eso? Cualquiera diría, bueno, si yo estoy bien complicado, voy y pido un refinanciamiento. La gente lo trata de comparar con eso, pero ¿de qué va a servir si haces eso? Por un lado, pero por el otro, te seguís endeudando. Y es lo que vemos con este gobierno. Eso hablando específicamente del tema de la deuda. Y lo digo, ellos han estado sin parar aprobando y aprobando endeudamiento, con sí. la incapacidad de priorizar en el gasto. Que, ¿por qué tiene que pedir deuda y no mejor ve cómo prioriza y le quita financiamiento a cosas que no resuelven los problemas de la población? Por ejemplo, el tema de la publicidad, que sigue Ujú. siendo millonario. ¿Y eso de qué Sí, le da a la gente? ¿De comer? ¿Le resuelve el problema de viviendas? No. Y lo ves de yo, manera bien incoherente, quitándole sí, financiamiento a otras cosas que podrían, sí, ayudar al menos a estabilizar un poco las economías de las familias, principalmente de aquellos más pobres. ¿Y por qué digo esto? Porque miren, cuando hay una crisis de carácter económico, porque lo que ellos tomaban como excusa en el 2022 y el año pasado, ay, es que la crisis es internacional, ay, es que la crisis es sí, por la guerra entre Rusia y la OTAN. Y eso, miren, las causas de las crisis pueden ser múltiples, pero la obligación de quienes gobiernan es tomar acción. ¿Y qué vemos acá? La pobreza extrema incrementa, pero también vemos que hay un grupito privilegiado que es el que se lleva contratos millonarios, que es el que mm, después ni te enteras por las vías oficiales o que te deberían de estar informando porque es tu derecho como ciudadano y ciudadana conocer cómo se usa el dinero público, sino que gracias a investigaciones periodísticas que un poco vamos conociendo de todo sí, este entramado de corrupción y de favorecimiento a algunos en contra de los intereses de la gran mayoría. Entonces, la perspectiva, digamos, o lo que ellos han venido implementando en materia económica de verdad que es preocupante porque si vemos y comparamos épocas, digamos, en los 90 las privatizaciones, el esquema neoliberal que implementó la derecha, pero hoy ellos han superado eso por creces. O sea, es un modelo
algunos economistas, ¿verdad? Expertos en la materia Ujú. hablaban de hiperneoliberalismo, o sea, un tema Sí, de que por cualquier vía están viendo cómo extraen los recursos. Y no solamente en el tema del dinero público como tal, sino que lo vemos en el tema de las tierras, porque eso ujú, tiene que ver con la economía también. ¿Verdad? Cuando te dicen, va este megaproyecto, desalojen tal comunidad y denle a la comunidad unos 3 centavos a cambio de la tierra cuando el valor realmente es superior y no le das una alternativa real. O lo vemos hoy con el tema de lo que se está haciendo muy común, no solo acá, sino que en el tema de Latinoamérica, de la llamada gentrificación, ¿verdad? De cómo modelos, ayer veía yo una publicación, le llamaban turistificación, también algo así, no es así el término, pero sí. meramente relacionado al tema del turismo, porque ustedes ven, o sea, aquí El Salvador prácticamente lo están haciendo para los de afuera. Y es que vaya, está bien promocionar el turismo, pero ¿qué tipo de turismo? No tiene que ser a costa del local, de la gente de aquí, que al final se va quedando excluida y hace que la pobreza incremente como la vemos ahora. Eso quizás es como Sí, un tema bien general de cómo se ven sí. que ellos han estado manejando el tema económico. Ya podemos entrar después a otros detalles, pero creo que es importante tener en cuenta eso y partiendo, obviamente, de que qué representa este gobierno, a quiénes representa, quiénes son. Y de ahí vamos a tener clara la respuesta. Obviamente son una expresión económica en disputa de los recursos, de la institucionalidad, para fortalecerse ellos, a costa de, Ahora, como vuelvo a repetir, de la gente. ahora, sobre estos anuncios o estos temas que se están colocando sobre la mesa, ¿cuál es tu lectura? Porque en realidad hemos escuchado, te decía, remesas y fue bien claro, porque después han querido, ¿cómo se llama?, enrollar un poco la lengua del vicepresidente, como que no había dicho eso. Hemos escuchado ya a un economista que hasta se ha autodenominado foca, diciendo que en realidad eh, viene el IVA o que no hay otra alternativa o quieren que le sigan metiendo la mano a las pensiones o quieren IVA. Y ahí como que se acabó la creatividad del economista. Eh, pero básicamente lo que escuchamos es todo de manera regresiva, es decir, vamos a pegarle duro al que ya no tiene ni para, ¿cómo se llama? Comer. Pararse, ¿va? Ya no tiene ni para taparse del sol. Entonces, ¿cómo ves esta lectura? Porque de alguna manera esta técnica, algunos han mencionado que es como para probar un poco cómo está el ambiente, meter el termómetro y decir está caliente, mejor no me voy por ahí. Pero si vemos que hay una situación real, una economía, un manejo de las finanzas del Estado y una perspectiva en materia de sostenimiento de la gestión pública, ya a palito. ¿Verdad? Entonces, eso, ¿cómo lo ves así en general? ¿Qué medidas se están tomando y para dónde crees que va a agarrar este gobierno? Bueno, primero, justamente al gobierno no le alcanza. Y la gran pregunta es eso, ¿ve? Ellos que hicieron tan famosa aquella frase de que cuando nadie roba, el dinero alcanza. A ellos el dinero no les está alcanzando. Entonces uno ahí Sí, podría deducir y aplicarles esa frase que ellos mismos acuñaron e hicieron popular. sí, ¿Por qué? Porque desde correcto. el inicio han dado muestras de que no manejan bien las finanzas públicas. Miren, el tema de la reforma a pensiones, empezando por ahí, obviamente respondió a la necesidad del gobierno de tener disponibilidad sin límite para meterle mano al fondo de pensiones. Antes de la ley esta que ellos aprobaron en diciembre del 2022, el gobierno destinaba para el tema, digamos, de las pensiones alrededor de 500 millones de dólares al año. Pongamos así un promedio. ¿Qué pasó el año pasado con el uso del dinero del fondo de pensiones? Llegó a los 1.100 millones. Y según cálculos que hacen algunos expertos, dicen que se hubiese requerido alrededor de 600 y algo, teniendo en cuenta que cada Sí, año va incrementando un poco. Pero y entonces ellos, como dejaron ahí sin límite el tema de la utilización de ese dinero, lo llevaron hasta 1.100 millones. Y ya con lo que va de este año, ya llega más o menos por los 1.500 millones. O sea, esa también es una bomba de tiempo, porque no tuvieron voluntad, a pesar que tenían los votos, de realizar de verdad un cambio estructural al sistema, desde una sí, perspectiva de derecho, porque al final las pensiones
es un derecho. La seguridad social de la gente es un derecho y el gobierno tiene la obligación de garantizarlo. Pero no, ellos lo que querían era tener ahí un barrilito donde estar metiendo la mano para sacar dinero. ¿Para qué? ¿Para dónde? Sí. No sabemos, porque al final decretan reserva, que es grave, porque se están acabando las finanzas públicas y ni sabemos exactamente cómo. Luego, Bueno, el tema. esas, Anabel, no son finanzas públicas, hay que decirlo, esos son ahorros de los Claro, cotizantes y trabajadores, y ¿verdad? eso es lo grave, tenés toda la razón, tenés toda la razón. El fondo es producto del esfuerzo de los trabajadores, de aquellos que hoy por hoy no tienen garantía que en algún momento vayan a tener derecho a la pensión, vayan a gozar de ese derecho a pesar de que la ley lo manda. Y quienes ya gozan de la pensión, obviamente les dieron un dulcito diciéndoles te vamos a incrementar el 30%, pero lo que no les dijeron es cómo iban a hacer sostenible eso en el tiempo. Sí, están agarrando el dinero de esa forma tan voraz, de ahí salvaje, o sea, como que no hubiera un mañana, pues metiendo mano. Y se enojan que uno señale eso, pero es la verdad. Y contra los números ahí nadie puede decir nada, porque ahí están los datos. Y eso, incluso, digamos que es lo poco que todavía puedes ver que está público en Hacienda, ¿verdad? Porque ahí sí aparece todavía reflejado. Y es preocupante en este tema de pensiones, porque la semana pasada, por ejemplo, veíamos el tema del seguro social. Y las alarmas se encienden, Franklin. Porque, ¿qué pasó en la pandemia? Agarraron 25 millones del seguro y dijeron, no, no se los vamos a regresar, sino que se los vamos a dar contra servicios que el Ministerio de Salud le presta. Y eso también es del dinero de las cotizaciones. Y ya los vemos ahí reformando las instancias de dirección. ¿Para qué? Para quitar Contraloría del gremio, en este caso médico, metiendo a la gente del Instituto de Pensiones también. Hay que estar muy alerta. Porque uno no es que sea alarmista o que quiere que aquí vaya la cosa mala, no, al contrario, porque queremos que las cosas estén bien para nuestra gente, que hay que estar señalando este tipo de situaciones. Eso por un lado con lo de las pensiones. Y el tema de los bonos, yo quiero decir algo. Cuando vos salís así, es porque sabes que los que tienen los bonos, o sea, los que te han comprado la deuda en el momento en que la emitiste, ahorita quieren deshacerse de eso, porque no tienen valor, o sea, en el mercado el valor, obviamente, previo a ese tipo de anuncios que automáticamente hace que el valor suba, porque ven una esperanza que el mismo país, digamos, emisor de la deuda, te la vuelva a comprar, no estaban teniendo una buena perspectiva, porque el riesgo es muy grande. Y esto lo dijo un banco, ¿verdad? Hace algunos días, Berkeley, que nos alertó sobre el tema del uso del fondo de las pensiones. Y además ha dicho que aquellos que les dijo, les recomendó a los que tienen los bonos de El Salvador que mejor se deshagan de ellos. Entonces no es cierto que sea una jugada maestra, como dicen ellos, ¿verdad? No, Ujú. se ven obligados a hacerlo, porque obviamente el valor ha estado bajo en el mercado. Entonces, ¿qué pasa? Salen con esto, pero ¿bajo qué condiciones? Obviamente no te lo van a venir a comprar, digamos, el tenedor ahí se arriesga, pero dice, prefiero tener ahorita esto que me ofrece el país a que llegue al 2025 y este país haya entrado ya en quiebra, ¿verdad? No tenga cómo pagar y no me voy a quedar con nada, mejor lo vendo ahorita. Eso es, o sea, eso es un reflejo claro de lo grave de la situación y no es de ahorita que lo venimos viendo. Dije, eso ya pasó en el 2022. ¿Y qué dijeron ellos? Ay, se ahorraron 200 millones. Vaya, Sí, qué bien que ahorren, pero ¿qué otro esfuerzo de ordenamiento de las finanzas públicas hay? Ninguno. Se han seguido con el endeudamiento, por ejemplo. Entonces, decís que vas a tomar esta medida para ordenar las finanzas públicas, pero por el otro camino seguís endeudándote, endeudándote, endeudándote. Entonces, al final el impacto de ese tipo de decisiones termina siendo nulo, más cuando ni ujú. siquiera das a conocer como el tema de la qué tasa de interés, los plazos, o sea, si no das todo ese tipo de información, ¿cómo van a valorar realmente la gente si eso está beneficiando o no? Entonces, esas señales preocupan porque al final uno va diciendo, bueno, si se va quitando el tema de las posibilidades de emitir deuda, el tan famoso acuerdo con el Fondo Monetario, que ese es otro punto, ¿verdad? Sí, El tema de las pensiones que ya se lo están agotando
¿De dónde van a sacar financiamiento? Y miren, con el respeto de los profesionales y todo, pero la verdad que llegar a usar, digamos, en los espacios que tal vez le pueden dar de vocería en algunos medios y eso, para tratar de poner la situación que como que no hay otro camino más que se sube el IVA, ya uno le huele que puede ser ya hasta un emisario, vea, que lo han mandado a dar ese tipo de mensaje como para que la gente caiga en el conformismo que, no, pues sí, ni modo, hay que hacer eso, Sí, vea. sí, Cuando las dos cosas son altamente regresivas. ¿Por qué? Porque el tema del fondo de pensiones, aunque en El Salvador no es la mayoría de gente la que cotiza y mucho menos la que se pensiona, todos sí, cargamos con eso, porque lleva endeudamiento al final. Y en el tema del IVA, que es el impuesto de los más regresivos que existe, cuando se han negado en momentos como los que ha vivido la familia salvadoreña, que ni tiene para comprar comida, en quitar el IVA, por ejemplo, a la canasta básica. Mire, no es cierto que eso sea el único camino. Sí sabemos que en algunos casos han sido parte de los criterios o requisitos que el fondo establece, el Fondo Monetario. Pero el fondo ha sido claro desde un primer momento en decirle al gobierno que no va a haber nada, ni un acuerdo, si lo del Bitcoin sigue. Y los vemos encaprichados con el tema del Bitcoin. Cuando se sabe también, por mucho que sube ese valor en algún determinado momento, porque sabemos que juega así al azar, ¿vea? Y que a la especulación, ya es una pérdida. Y yo esto lo voy a reiterar, porque cuando sube el valor ahí salen todos los troles, veo las mismas personas que sabemos que son defensoras y voceras del gobierno, diciendo, aquí, ¿por qué no dicen nada? Pues lo vamos a seguir diciendo, es una pérdida, porque ¿qué ha ganado el país con tener ese dinero ahí estancado cuando tiene a la universidad sin presupuesto, por ejemplo? O sí, cuando los hospitales no tienen medicina. O sea, es una incoherencia que obviamente quienes están detrás de ese negocio son los únicos que se están viendo beneficiados, pero el pueblo no. Entonces, todas esas señales sí son alarmantes, como el tema de las remesas, por mucho que después manden a tratar de enrollar la cola, ¿verdad? El que metió las patas ahí, que sí, lo hace de manera muy recurrente, ujú, obviamente están viendo de dónde. Y como se ve y se percibe por este tipo de declaraciones o de lo que surge en el ambiente a veces de la agenda mediática, definitivamente a veces uno llega a esa conclusión de que tiran el tema como para medir la reacción de la gente y correcto. dependiendo de eso después actuar. Pero en ningún momento los vemos haciendo un esfuerzo por ordenar, priorizando el gasto y por otro lado también implementando medidas progresivas, sino que al Ujú. contrario, ¿qué les vemos diciendo? Vengan extranjeros, no les vamos a cobrar impuestos, por ejemplo. Sí, Vengan exención. grandes empresas, no les vamos a cobrar impuestos. Cuando se ha y se tiene suficientemente estudios a nivel de la región centroamericana, que los incentivos fiscales, que es este tema, cuando te perdonan un impuesto, por ejemplo, no se convierten automáticamente en más inversión extranjera, tampoco en Ujú, más empleo. Porque ¿qué tipo de inversión es la que querés atraer? Todo eso debe estar en el debate y en la discusión para tomar las mejores decisiones. Pero si decís, y- vaya, con el Bitcoin que iban a generar empleos, y cuando uno vio una conferencia de prensa que estaban 5 empresarios supuestamente, que dijeron que como 4 o 5 empleos iba a generar cada uno. O sea, 20 empleos en esa política pública que supuestamente iba a ser el despegue de la economía del país. Entonces, sí, la verdad que Singapur es y por ahí. preocupante. Así es. Ah, habrá, vamos a ver, está cerrando el ciclo y prácticamente, digamos que el reloj va en marcha y la cuenta regresiva sigue caminando. Va a haber acuerdo porque fuera del acuerdo con el Fondo Monetario, como que las otras opciones no se ven muy claras de cara a este gobierno que se va a reenganchar ilegalmente, digamos. ¿El Ujú. 1 de junio habrá acuerdo o no habrá acuerdo? ¿Cuál es tu lectura? Porque de alguna manera el Fondo Monetario puso las cartas sobre la mesa y dijo gobernabilidad, transparencia, deje de jugar con el dinero y chiviarlo, esto aquí va. Pero ahora hemos escuchado una, digamos, una narrativa del gobierno que trata de instalar un cuento, digamos, de que tenemos éxito económico ya en el país y que aquí vienen, hasta de Marte vienen a turistear aquí.
y que tenemos que, ese es un poco lo que vemos y la gente celebra y aplaude y dice, todo va bien, ¿verdad? Pero va a haber acuerdo o si no hay acuerdo, ¿qué otra opción le queda? ¿Y cómo ves entonces ese desenlace? Este es el punto de cierre de este ciclo que básicamente tiene el desenlace de este primer periodo que de alguna manera tiene la legalidad y legitimidad. Y luego entramos a una etapa que francamente la historia terminará de definirnos de qué se trataba este asunto. ¿Pero va a haber acuerdo o no? Pues yo lo veo todavía complicado. La verdad que no ha dado en teoría, diría yo, ¿verdad? Según lo que se conoció cuando hubo informes públicos, porque hay que recordar que en el último informe se le negó al fondo la posibilidad de hacerlo público. Prácticamente el gobierno puso el grito en el cielo, porque obviamente algunos podrán caer en la propaganda y en la publicidad millonaria que este gobierno tiene de manera permanente, pero claramente estos organismos, tanto la banca multilateral, el caso de los gobiernos, que en algunos momentos también se vuelven, digamos, ya sea acreedores o cooperantes, ¿verdad? O en Ujú. este caso estos organismos multilaterales no van a caer en el tema de la propaganda. Siempre hay que analizar, medir los niveles de riesgo y al menos hoy por hoy la inseguridad jurídica persiste en el país, ya no se diga por ese tema de la inconstitucionalidad e ilegalidad del próximo gobierno, sino que el tema de que de la noche a la mañana hay cambio de las legislaciones sin un debate real, el tema del control total de la institucionalidad por parte del gobierno donde no hay independencia, o sea, todo ese tema, la violación de derechos humanos, todo eso que ya en algún momento fue señalado por el fondo, persiste. Entonces, no es cierto que yo vea que la cosa vaya avanzando. Empezó a girar ahí el rumor y a multiplicar el tema de las valoraciones de una funcionaria, entiendo yo, porque por eso es que agarraron ellos a decir de que la cosa iba avanzando. Una conferencia de prensa. Ajá, exacto, pero al final no es una posición en sí oficial de toda la instancia. Yo debo decir, y nosotros no es que sea santo de nuestra devoción el tema del fondo, porque sabemos que siempre cuando hay este tipo de acuerdos hay condicionantes, hay criterios que se ponen ahí como exigencias, que es este mismo tema, ¿verdad? De lo del incremento de impuestos como el IVA, o algo que el gobierno sí lo ha venido cumpliendo, pero por un lado despide injustificadamente, no cumple con derechos laborales en el caso de empleados públicos, pero no se ve un ahorro, porque el fondo usualmente dice hay que hacer un ahorro y la vía que ven es por el tema del personal o de los funcionarios empleados públicos y por eso hemos visto cómo ha habido cierre de instituciones, despidos masivos, pero no se ve reflejado económicamente hablando en una disminución en las partidas de salarios. ¿Por qué? Porque por otros lados ellos contratan y siguen contratando a su gente. Entonces, todo este tema, toda esta serie de cositas, digamos, que son de las valoraciones que hacen estos organismos, las van a estar viendo y las están viendo de manera permanente. Y yo por eso sí sé que el gobierno necesita un salvavidas, porque miren, la deuda con proveedores cada vez es más grande. Si la gente no dice nada por el mismo miedo, porque hasta las empresas o los micros, los pequeños que a veces son proveedores del gobierno, pues sienten temor de que si algo dicen, lo que les van a ofrecer es el tema del régimen de excepción, ¿vea? Porque ya sabemos también que esta es la herramienta de control social que tiene este gobierno. Y por lo tanto, yo sinceramente no veo que por ahí vaya a caminar la cosa, no al menos en el cortísimo plazo, ¿verdad? Tendrían que Sí. pasar otras cosas para que realmente se aterrice en ello. Ujú. Debo señalar también de que hay otros organismos que todavía, digamos, están dando una serie de financiamiento, pero es mínimo. Lo hemos visto al gobierno recurrir a otras instancias, a hacerse miembro, digamos, como en el caso de la Corporación Andina, que no Ujú. era el país miembro, pero para obtener financiamiento, pues está ahí y que toca pagar también, obviamente, para estar ahí. Al final, el BESIE, que era el que se había quedado como dándole más dinero, entiendo que con Sí. el cambio de dirección tampoco ya no van a seguir en esa lógica, ¿verdad? Van a En tener la otro tipo plenaria, de políticas. en la plenaria de hoy van algunos préstamos que se van a seguir, Sí, se siguen incrementando. ¿De dónde son? Porque, digamos, ahí hay, digamos, banca internacional
que supuestamente le ha puesto paro, pero seguimos viendo autorización de préstamos. ¿Cuáles son los que vienen ahora, si tienes idea? En este caso hay dos que ya es la aprobación, ¿vea? Ya se autorizó, o sea, ya Ujú, pasó la primera vuelta o ya es la segunda, que tienen ujú, que ver con, por un lado, obras públicas, ¿verdad? Dicen ellos ujú, que el tema del bypass de Apopa. Y el ujú, otro, ese es del BID, creo. Y de ahí el otro tiene que ver con, mira, ese es otro problema y una debilidad, porque en otras épocas los contratos o digamos la petición a la Asamblea Legislativa traía un desglose que te permitía tener claridad detalle. de hacia dónde iban dirigidos los fondos. Ajá. Y Ujú, hoy les ponen nombres bien bonitos, ¿ve? Así como les ponen nombres bonitos a las leyes, pero sin ujú, el detalle. Y dicen que ujú, estos otros financiamientos, uno van a ser para el tema de apoyo a familias que se vean afectadas por los llamados desastres naturales, ¿verdad? Tormentas, huracanes. Son una especie de fondos de emergencia. Sin de embargo, emergencia. hace algún tiempo había un fondo así con Japón. eh, Ujú, Ellos lo activaron, este gobierno ya lo activó, no me recuerdo si fue para alguna tormenta o en el marco del COVID, pero lo activó, pero no ujú. dan mayores detalles. Y otra es, se supone, para apoyos a juventudes, a mujeres, para desarrollo. Pero mira, como acá el papel aguanta con todo, ese es el problema, Ujú. pero los hemos visto en la ejecución que son incapaces, pues, o sea, no lo hacen realmente o que le 10.000 cambian en el millones. camino, o que Eh, le cambian en el camino los destinos. Y no, ahorita ya, son, con esto que va a pasar en la plenaria de esta semana, son 400 millones. ujú, 150 y 150 que uno sí estoy clara que son del BID, yo no sé si el otro es del BIF, o sea, siempre es Banco Mundial y ujú, BID. Pero aquí hay que tener en ujú. cuenta que muchos de los financiamientos incluso eran que se venían gestionando también desde otras épocas, ¿verdad? O sea, que venían Sí. como en proceso. Entonces, Ujú. pero cada vez lo hemos visto más cerrado, pues esa opción, digamos, de obtener recursos La, por parte de este gobierno. la gente escucha 10.000 millones, 500 millones, 3.000 millones y millones y millones. Ahora se habla de que está rondando ya la deuda de estos 5 años en 10.000 millones, nueva deuda. El punto es que no vemos obras, o sea, no hubo Rosales, no Exacto. hubo hospital de Nejapa, los supuestamente 7 mercados que se iban a hacer, los El aviones, el viaducto de los satélite, el choques. viaducto, un montón de cosas que pasaron en realidad siendo una especie de telenovela que no salió de las redes sociales. 10.000 millones. En concreto, digamos, y haciendo toda esta lectura, pongamos polo tierra, digamos. ¿Para dónde va la gente? Porque en realidad la gente no veo yo, y francamente ya nadie lo oculta, los precios siguen arriba, no hay empleo, porque ahora uno mira y prácticamente todos los charos, los amigos, lo que uno mira es o es Uber o termina trabajando en un call center y de ahí para de contar, no hay opciones. Entonces, ¿para dónde vamos? Y esto con lo otro, que en realidad el ingreso no crece. Aquí en realidad el ingreso creo que es el tema del cual menos se discute en todos los planos en la Asamblea. Y ahí escucho yo al ministro de Trabajo echándose flores y aplaudiéndose el sol, pero francamente el trabajador sigue igual o peor de que cuando ellos entraron. Entonces, en concreto, cerraron los 5 años. ¿Qué le espera a la gente? Al que tiene que ver cómo le alcanzan sus 10 pesos para ir a conseguir un par de volados al mercado para darle a comer a la familia. Al que anda buscando trabajo y no pasa de ser un chofer en Uber o en InDriver o andar repartiendo productos en, ¿cómo se llama? No me acuerdo, pero vaya, ¿qué opciones le va quedando a la gente? Porque esa es la de verdad. La Claro. universidad sin posibilidades de crear en realidad educación real, porque todo es virtual, ¿verdad? ¿Para dónde ves que va a pasar esto? Porque si, de todas maneras, si se aprueba lo del Fondo Monetario, a quien le toca pagar en realidad la parte más dura es al pobre, a la gente que Así ya es. no tiene. Y si no se aprueba lo del Fondo Monetario, pues yo creo que igual va a pasar, porque este no es un gobierno que esté trabajando por la equidad, por una economía más igualitaria. O sea, creo que va a mantener su esquema de un proyecto económico concentrado en los ricos y en los millonarios.
Definitivamente es así, Franklin. Y ya el retroceso es bien marcado, o sea, las condiciones de vida de la gente están cada vez más complicadas, se está viendo de a palitos la población para sobrevivir prácticamente, sin alternativas reales de empleo. Vemos cómo, Ujú. al contrario a esto, se da lo de los vendedores, vea que es una situación, ya es una crisis humanitaria realmente. Yo no sé Ya. cómo pueden haber personas que eso no les conmueva, ¿verdad? Y eso es otro problema. Como sociedad creo que el tema de, se han instaurado tanto los antivalores, ¿verdad? Del individualismo, de decir, ah, no me afecta a mí, no me importa. Hemos perdido el Sí. sentido de comunidad. Yo creo que eso es algo en lo que debemos trabajar y reflexionar mucho, porque no puede ser de que si no soy yo el que me capturan un familiar inocente, no me pongo a pensar de que no es correcto como se está manejando ese tema, por ejemplo, o en este caso de lo económico. Hay que decir que yo no veo que eso vaya a cambiar, al contrario, se va a agudizar. Y lo que ya representa un retroceso con respecto a lo que quedó en el 2019, ¿verdad? Porque hay que decir que con los datos del 2019 ya la pobreza extrema subió 4 puntos, que la CEPAL dice que son 200.000 personas que cayeron en pobreza. Según los datos oficiales son alrededor de 87.000 hogares, ¿verdad? Que son los que han caído a ese nivel. Habrá que ver los datos actualizados porque eso es del 2022. Obviamente tenemos que esperar los cierres de los datos del 2023, ¿verdad? Que como va empezando, digamos, todavía estamos en los Sí. primeros meses del 2024, pero yo no dudo que eso siga así. Ayer veía que el tema del empleo, creo que por el BCR había un registro donde hay una disminución. El IS, que era otra fuente, digamos, de información sobre el tema de la generación de empleo, desde marzo de 2023 dejó de publicar. ¿Por qué dejan de publicar? ¿Vos crees que si Ujú. fuera incrementando no harían la Se le gran acabó, bulla o se le acabó anduvieran la ahí? tinta, se le Cabal, acabó la tinta. entonces yo la verdad que el tema económico, como no se le está prestando atención, no se le prestó atención en estos 5 años, ni en estos tres de la Asamblea Legislativa, fue la gran ausente. Claro, desde una perspectiva para la gente, ¿verdad? Porque sí hubo aprobaciones, pero para beneficiar a unos pocos, a los más ricos, a los que más tienen, a Ujú. costillas de la gente. Y eso yo no veo que vaya a cambiar. No veo que vaya a cambiar y lamentablemente puede ser la causa de un estallido social. Definitivamente es así porque cuando la gente le esté apretando más la tripa, como decimos, ¿verdad? O la situación se Ujú. ponga más complicada, obviamente pueden suceder otro tipo de cosas. Por eso no es cierto que se pueda hablar de plena seguridad en El Salvador, porque la seguridad no es solo disminuir los homicidios, eso es un tema. Ujú. Pero ¿qué pasa si la gente no tiene empleo? Si la gente cae en niveles de pobreza extrema, si no tiene ni para comer, se derivan otros problemas. Si esas son raíces de inseguridad, el tema económico, la desigualdad, la pobreza, la migración que continúa. De hace poco también salía el dato de cuántos salvadoreños y salvadoreñas habían pedido asilo en México, por ejemplo. La gente dice, ah, que ya Estados Unidos, pero a otros países la gente está recurriendo ahora. Entonces, todas esas realidades, lastimosamente, por lo que hemos visto en estos 5 años, yo no creo que vaya a ser diferente. Y aunque ellos digan que hoy viene el tema económico, ya sabemos para quién o para quiénes. Y no es para esa gente más pobre y más vulnerable. Entonces, ahí es importante que hagamos ese tipo de, digamos, que tengamos estos espacios para poder trasladarle a la población, que la gente debe enlazar del por qué su condición de vida actual. Porque no hay políticas públicas, porque no hay leyes, programas del Ujú. gobierno para que le ayuden a sopesar un poco el impacto que la crisis en la economía está dando en la familia, porque no hay voluntad de hacerlo. Y yo eso no veo que vaya a cambiar, al menos. ¿Qué propuestas o qué planes presentaron estos que hoy quedaron ahí, bueno, en el gobierno de manera ilegal, e inconstitucional, o aquí en la Asamblea Legislativa en una mayoría para el próximo periodo? Ninguna. Sí. O sea, la dinámica va a seguir siendo la misma. El pasapapeles de casa presidencial, puya botones. Hoy que están en Sí. Cancillería son levantamano, ¿verdad? Porque allá no hay sistema de votación con botón. Sí. Pero es la misma Ya. dinámica y yo no veo que eso vaya a cambiar en los próximos años. Y lastimosamente,
como digo, quien va a pagar los platos rotos, quien ya los está pagando, es la mayoría de la población salvadoreña. Hay que decir que francamente le queda un mes de vida a esta gestión legislativa. ¿Qué deudas le quedan pendientes? ¿Qué consideras tú y qué escuchas en los pasillos que va a pasar en este mes que queda? ¿Va a haber reforma? ¿Van a alargar? ¿Se va a decretar presidente eterno? ¿Qué va a pasar en la Asamblea en materia de las reformas que están pendientes? Porque esta transición ha sido, digamos, bastante especulación. Van a desarmar el tribunal. Entonces, ¿qué podrías decir tú a partir de lo que has visto, del comportamiento, de lo que se escucha, para tratar de establecer cómo va a cerrar esta gestión, Anabel? Bueno, las deudas, el gran ausente, como dije hace un momento, el tema económico para la gente, ¿verdad? Negarse a quitar el IVA a la canasta básica, regular los precios de los insumos agrícolas, a determinar medidas de protección social, que son lo que recomienda la CEPAL, por ejemplo, o cualquier organismo económico cuando hay una crisis que afecta a los más vulnerables, es que hagas políticas públicas para protegerles. Pero aquí no, al contrario, se ha hecho al revés, ¿verdad? Los están golpeando cada vez más. Entonces, para mí esa es una de las principales deudas. Nosotros, Ujú. yo espero informar a la población cuando estemos cerrando de todas aquellas iniciativas que pudieron haber contribuido a aliviar un poco el tema económico o llevar adelante otros derechos, digamos, ¿verdad? Progresar en materia de otros derechos para la población, pero que no fueron tomadas en cuenta, que no fueron consideradas ni siquiera para debatir, ¿verdad? Porque está bien que a mí me digan en un debate, no, mira, esto no es posible por X, Y razón, pero no Sí. debatir y no darle paso a las iniciativas, obviamente ya mostraba el nulo compromiso de nuevas ideas de poner los temas de país como prioridad, ¿verdad? Lo que la gente espera. Eso fue lo gran ausente. ¿Qué va a pasar en este último mes? Pues obviamente desde antes de la elección el tema de la posible ya llevar a cabo aquello que anunciaron hace algunos meses de la reforma constitucional, porque ya sabemos que requiere 2 votaciones, ¿verdad? Es un tema que suena. Ellos han desmentido, algunos que son voceros, ¿verdad? Que les dejan hablar por ahí, han dicho que no es algo que estén considerando. Pero como entre lo que dicen y hacen siempre hay una gran diferencia, entonces uno no puede dar por sentado de que no van a ir por esa vía, no van a ir por ese camino. ¿Qué pasa? El tema de una reforma constitucional, obviamente uno diría, ah, vaya, van a meter el derecho constitucional al agua, van a meter derechos de las mujeres, de las poblaciones más vulnerables, pero no, ya sabemos que ellos van tras otras cosas, que son específicamente el tema de sistema de gobierno, ¿verdad? O de la institucionalidad, de cómo meter más control a las instituciones que de por sí ya las han tenido controladas, como el caso del Tribunal Supremo Electoral, cómo alargar los periodos o hacerlos eternos, ¿verdad? Que son sus Ujú, sueños. ujú. Es algo que hay que estar atentos. Yo no lo descarto porque hasta que no cierre el 30 de abril o empiece justamente el nuevo periodo, pues cualquier cosa puede suceder. Aunque el funcionamiento es cada vez más irregular, ¿verdad? Si de por sí las comisiones no se reunían mucho antes, hoy, en este último mes, no creo que vaya a cambiar. Ya hasta anunciaron que van a eliminar algunas comisiones porque van a Sí. seguir con esa dinámica de aprobar con dispensa de trámite el propio día de la plenaria sin mayor discusión, que la gente ni se entera de todo lo que aquí está pasando. Entonces, yo creo que van a aprovechar también hasta último momento sacar temas en materia de endeudamiento público Ujú. o modificaciones en organismos de dirección como lo que vimos la semana pasada. Pero de ahí temas que vayan realmente a resolverle a la gente la grave situación que hoy vive, no creo que vayan a ser considerados ya en este último mes y no lo fueron en los 3 años anteriores. Pues. Así que hay que estar atentos y Mm. atentas, como digo, hasta que no cierre el 30 de abril, todo es posible en cuanto al tema de las reformas constitucionales. Cuando le damos un poquito de reversa, ya en la lógica de ir cerrando, pero quiero tocar esto porque sí me parece que es importante decírselo a la gente. Cuando uno va y escucha aquellos cassettes con los que llegaron en ese momento los candidatos y que ahora son diputados del oficialismo, hablaban de eliminar privilegios, de bajar aquí, de quitar el presupuesto, de casi se vestían de santos y se pintaban la aureola diciendo
vamos a cambiar la política, vamos a eliminar la corrupción, vamos a combatir los privilegios, vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá. Hoy tuvo todas las condiciones, de verdad, sin ninguna duda, Nuevas Ideas tuvo todas las posibilidades y condiciones para entrarle en serio a eso. Se le entró en serio al tema de la transparencia, del manejo real y decente de la política, del uso correcto de los recursos, de eliminar los privilegios, de andar gastando en tonteras y en políticos para dedicarle en realidad a una política que ayude a la gente. ¿Hizo eso esta Asamblea Legislativa? No, claro que no. Son unos mentirosos incoherentes. Obviamente le han mentido a la gente en las acciones, ellos han dado a demostrar quiénes son, qué tipo de personas y funcionarios son. El tema acá de no dar información que en otros momentos era pública, ¿verdad? De las planillas, Ujú. cuando se cuestiona sobre la planilla de Nuevas Ideas, hubo una respuesta bien vulgar, ¿verdad? Y malcriada por parte del presidente de la Asamblea en aquel momento, diciendo que él no era el tata no Sí. me acuerdo de quién estaba haciendo el cuestionamiento, y Son obviamente patanes. eso sí es una patanada, la verdad que sinvergüenzas, degradaron mucho el nivel en cuanto al tema del manejo, digamos, del pleno legislativo, porque al final uno dice, aunque procurabas hacer un debate, de parte de ellos nunca hubo un debate real. Pero bueno, volviendo al tema de lo del despilfarro, hay que decirlo, en esta asamblea desde el primer momento han habido remodelaciones, se ve que ingresan de repente muebles, pero ¿cuánto se ha utilizado en esto? ¿Quién sabe? Porque no rinden cuentas. El Ahora, plata sí se presupuesto ha de la gastado en él. Asamblea, sí, se ha gastado. El presupuesto para el 2024 se conoció hasta después que se aprobó. Imagínate, o sea, votar en el Pleno. Yo te apuesto que a lo más los de junta directiva tal vez lo vieron en algún momento, pero de ahí el resto de los diputados que votó por eso ni siquiera debe haber tenido idea de cuánto representaba. Después se supo el monto general, pero el detalle, hasta que se hizo público en la Hacienda, porque cuando vos lo ibas a buscar, que estaba el proyecto todavía, era una hoja en blanco. Imagínate qué retroceso en materia de transparencia y de acceso a la información pública, cuando en otros momentos, hasta por comprar una fruta, se cuestionó otras Ya. administraciones de esta Asamblea Legislativa, ¿ve? O sea, Es o el correcto, tema de yo la digo, es construcción. correcto. ¿Ya? Exacto, porque es el derecho de la gente y porque tenía la información, la gente pudo cuestionar. Pero hoy Correcto. que si Sí. le niegan conocer esos detalles, ¿cuánto cuestionaron el tema del edificio? Que hubo un préstamo, ¿te acordás que al final se supone que eso ya no surtió Bueno, efecto? No sé si es que lo Nayib, regresaron o qué. Nayib Bukele puso un tuit que dijo, eh, ahí quédense con su edificio, cuando lleguemos lo vamos a convertir en un hospital que hasta va a tener helipuerto. Así va, ¿te Exacto. acuerdas? Y Está, ni siquiera en sí, Rosales terminaron. exacto, por eso digo, la gente, si la gente no dejara, digamos, pasar de largo ese tema, ¿verdad? De hacer esas Ujú. comparaciones, o sea, ellos mismos se han dado a conocer claramente con esas mentiras. Acá, como lo digo, hoy, por ejemplo, ¿por qué están siendo en Cancillería? Dicen que porque hay que disminuir a 60 los espacios, como que eso fuera o requiriera gran cosa, o sea, hay que estar atentos a ver cómo van a dejar el Salón Azul todo los exteriores, digamos, del Salón Azul, donde habían unas gradas que eran la entrada, todo eso está demolido ahora. ¿Qué es lo que van a hacer? Y los vemos con los mismos salones ahí en el lado de atrás del Salón Azul que los renovaron, los remodelaron y pusieron cosas, como ya saben que para eso sí son, se la llevan ellos de Ujú. número uno en el tema de la O sea, imagen, ¿vea? Y de las o sea que apariencias, de las lucecitas. Así que hay están que estar atentos. trabajando en dejar un edificio legislativo 5 estrellas, full lujo, ¿ya? Al Exacto. es lo único que yo creo que va a quedar modelo Singapur, es el edificio de la Asamblea Legislativa. La gente va a seguir Sí, viviendo en el modelo Haití. Te quiero exacto. preguntar, Anabel, básicamente cierra este ciclo y, y a partir de los resultados electorales también cierra un ciclo político tuyo. La verdad es que en lo concreto, a mí me parece que de las mejores pensamientos y voces que hemos escuchado en la Asamblea, sin duda, sin duda, sin lugar a duda, el ejercicio tuyo ha sido muy representativo. Pero quiero un poco que compartas con nosotros. ¿Qué pasa después de este cierre de ciclo? ¿Qué significa
este cierre de ciclo para Anabel Belloso y cuál es un poco la ruta en la perspectiva de corto y mediano plazo que lleva, sobre todo en un momento como este donde vemos un país que necesita que en realidad sigan presentándose o estando en la palestra, digamos, voces críticas, valientes, que tengan la capacidad de ir a profundidad y no se haga un debate, digamos, de ese tipo de debates sin fondo, huecos. No, bueno, yo agradecida realmente por la oportunidad que en este momento y bueno, en estos periodos que me han permitido estar en la Asamblea Legislativa, desde la militancia del partido y obviamente la población que también confió en nosotros como FMLN para que estuviéramos acá representando. El compromiso es firme, creo que nosotros nos caracteriza que vemos esto como una tarea justamente, ¿verdad? Y luego de acá, pues seguir en el tema de la militancia, muy activos desde las comunidades, desde los territorios, ahí vamos a andar. Yo así le digo a la gente, al final es una misión que se asume, que se procura cumplir de la forma más coherente y eso fue, digamos, de los objetivos trazados al inicio de mis periodos acá en la Asamblea Legislativa y por lo tanto vamos a seguir. Yo creo que nuestras formas de lucha son múltiples. El partido tiene la lucha electoral como una de sus formas que obviamente le ha permitido estar en los espacios de decisión, pero obviamente también combinada con la lucha social, la lucha desde los territorios, y ahí vamos a andar. Así que también creo que es importante, como decías, procurar siempre mantener Ujú. vocería en el sentido de que tenemos el acceso a las redes sociales, es algo que se Eh, ha construido también gracias a la gente, pues, porque es la que te ha dado la oportunidad de escucharte a través de estos medios. Y yo espero ujú, seguir haciéndolo, ¿verdad? Siempre con esa visión de aportar, del debate, de la generación de pensamiento crítico, que yo creo que es tan importante para vencer la mentira, la desinformación y que ya ujú. sabemos que son parte de las herramientas que el régimen que hoy gobierna utiliza. Y en tema de personal, digamos, pues obviamente me gusta mucho el tema del trabajo comunitario, el tema de estar ahí entre las comunidades en territorio. Hay algunas opciones, habrá que ver, pero ahí vamos a andar. Eso que lo tenga por seguro la gente, que ahí vamos a continuar. La lucha es constante y yo creo que la vigencia de nuestra lucha, de nuestro proyecto, pues hoy más que nunca está ahí viva, ¿verdad? Con todos los Ujú. retrocesos que ya hemos hablado durante el programa, se Sí. requiere pues seguir luchando. Así que ahí vamos a estar, yo no dudo que nos vamos a seguir encontrando. Sin duda una experiencia importante en el ejercicio político, en la gestión pública. Ahora quiero pedirte para cerrar. eh, Queda un tema en la agenda, en el renglón, que es el FMLN. Y por supuesto todos sabemos que los partidos están en este momento, en el momento, digamos, de la comulgación, o sea, que están viendo cómo limpian sus pecados y cuántas veces hay que orar, etcétera. ¿Qué va a hacer el partido? ¿Qué viene para el FMLN? Algunos cantan ya, eh, ¿cómo se llama? El adiós y le cantan ¿verdad? Y otros La, cantan las la, mañanitas y la bienvenida. Pero vamos a ver, desde la perspectiva ya más interna y a partir del ejercicio que tú has jugado, la experiencia que tienes, la incidencia dentro del partido, dentro de San Salvador y el tema nacional, ¿cuál es la realidad del partido? ¿Qué viene? ¿Va a salir fortalecido o en realidad aún está en un proceso que requiere mayor nivel de recuperación? ¿Cuál es tu lectura? ¿Y qué le podríamos decir al país que va a pasar con eso? bueno, obviamente estamos obligados y obligadas a hacer un ejercicio de reflexión. Yo creo que después de cada proceso electoral eso es de mandato obligatorio, ¿verdad? Coincide en el caso del FMLN, que justamente este año también se va a un proceso de elecciones internas de nuevas autoridades. O sea, estamos Ujú, en eso, procurando que este proceso sea lo más apegado a la realidad y a las necesidades en cuanto a lo que el momento de la historia demanda del FMLN, como un partido de izquierda, como un partido revolucionario. Yo siempre rescato y me gusta hacer énfasis en la sabiduría de nuestra militancia. Ahí está nuestra militancia. Hay gente también que votó y confió en el FMLN. Y por esa ujú, gente que incluso hizo que en algunos lugares la votación incrementara, aunque no nos alcanzó, digamos, o no fue suficiente para el tema de obtener escaños,
sí hay incrementos de votos en algunos lugares y por lo tanto eso es un compromiso, o sea, un compromiso de que hay Ujú. una parte de la población que dijo, sí, el FMLN puede cumplir un rol ahorita, es una alternativa. Claro, tenemos un gran reto y un gran desafío en avanzar para seguir Ah, acumulando. Y que no yo está sí debo fácil, decir, digamos. no es fácil y yo creo que los procesos son así para la Mm, izquierda en el mundo, en Latinoamérica y para el FMLN como tal tampoco nunca ha sido fácil. Y hoy hay un gran reto, pero yo sé que hay una militancia con un gran nivel de compromiso, con mucha combatividad, con mucha determinación y decisión, que no dudo que vamos a salir fortalecidos para ir nuevamente, y yo lo veo como una oportunidad desde el territorio, pegaditos ahí a la gente, a las expresiones sociales, acompañando a la gente en sus demandas, recuperando quizás algunas cosas que en algún momento se nos han señalado como ujú. errores, digamos, o faltas, rectificando, obviamente vamos a seguir. Yo creo que aquellos que sueñan, vaya, parece una relación tóxica, les digo yo, en este Sí. caso, que quisieran Ah, vernos no sé cómo, pues se han de frustrar al ver que seguimos ahí, que somos bien cuerudos, como se dice buen salvadoreño, pero mm. porque nuestra motivación de lucha no es un interés particular, no es un interés individual, es el sueño de transformación por el cual nace el FMLN allá en la década de los 70 a través de las diferentes organizaciones o se consolida en el frente en el 80, o sea, Sí. esas causas, esas motivaciones están hoy ahí y quizás en algunos casos todavía más complicadas que en otras épocas. Por lo tanto, la vigencia de nuestro proyecto continúa. Claro, debemos ser nosotros sabios para poder cumplir ese rol que ahorita la historia nos demanda. Y yo confío que será así porque nuestra militancia es muy sabia, ¿verdad? Y desde ahí va a venir nuestra no sé cómo sería el término, ¿verdad? Pero Ujú. resurgimiento, fortalecimiento, y ahí vamos a estar, dando batalla. Militancia. Pero hay madurez en los otros espacios para que ese escenario de rompimiento, de división, o el que algunos sueñan, ¿no?, de que desaparezca el frente, suceda. ¿Tú ves madurez en los equipos que de alguna manera inciden, que, digamos, eh, entonan de alguna manera los procesos de debate, de discusión, el rumbo? ¿Hay madurez? ¿Está la madurez suficiente? Estamos obligados a tenerla, porque si no, obviamente, no vamos a ser capaces de dar los pasos necesarios. Y esto es, digamos, hablando solo del interno, porque sabemos que en lo externo, digamos, el ataque, la persecución es algo que va a continuar Sin y duda. todavía con mayor fuerza cuando vieron que por la vía, digamos, de las elecciones, pues seguimos ahí con nuestra personería jurídica, ¿verdad? Entonces, creo que Mm. estamos obligados a tener ese nivel de madurez para tomar las mejores decisiones. Yo sé que no todo el mundo quizás lo tiene desarrollado de la misma forma o al mismo nivel, Ujú. pero hay que tomar en cuenta eso. Yo creo que acá el centro es el proyecto, o sea, nuestros valores, nuestros principios, nuestros objetivos, qué es lo que nos mueve. Y sobre eso, Exactamente. actuando de la forma más coherente, es que vamos a lograr enrumbar el partido nuevamente en este proceso de desarrollo y acumulación, que es parte, digamos, de lo que nos habíamos planteado como la estrategia en este periodo, el que Sí. obviamente hay que analizar, hay que replantear de cara a lo que viene. Entonces yo espero, de verdad, porque creo firmemente que, y además por honor, digamos, y honrar a todos aquellos hombres y mujeres que a lo largo del camino incluso hasta han ofrendado su vida, ¿verdad? Por ver un país diferente organizado desde el FMLN. Así que yo tengo muy buenas expectativas, espero que sí, que vamos a salir muy fortalecidos y que haya que hacer lo que haya que hacer, pues obviamente tenemos que dar esos pasos también de cara a la recuperación de confianza y de la credibilidad de parte de la población. Listo, un año entonces para el nuevo comienzo del frente. Bien, me llega. Anabel, te agradezco. Y de verdad que esperemos, queda un mes, ¿verdad? Yo, Sí. yo estoy, bueno, casi que vamos a ver si apostamos aquí, pero
casi que me imagino que en la última plenaria van a ver la camándula de cosas Sí, para aprobar, para medio desarmar el aparato democrático y armar un muñeco que le quede a la medida al oficialismo. Ahora vamos a ver cómo así. es el país en realidad. Viene un ciclo y un periodo en el que hay que saber aguantar la presión y hay que no descuidarse, no dormirse y todos los días estar viendo para dónde en realidad hay que seguir empujando. Te Sí. agradezco, Nabel, de verdad, agradecimientos y un mensaje para cerrar con la audiencia. No, gracias Franklin nuevamente por el espacio, invitarles a que estén atentos justamente a lo que va a pasar en este último mes de este periodo legislativo y pues obviamente también en la disposición de cuando así sea oportuno poder conversar Ujú, sobre lo que pase ya en el cierre, ¿verdad? También como ujú. una forma de rendición de cuentas de nuestro trabajo como grupo parlamentario del FMLN, como diputada en este periodo. Así que un abrazo fraterno para todos y todas. Gracias por haber estado pendientes. A ustedes, gentes, nos quedamos hasta acá. Como siempre les digo, vamos a compartir pequeñas cápsulas donde vamos a poner, digamos, los fragmentos más importantes, los más destacados de esta charla, para que ustedes reaccionen, comenten, opinen, nos envíen sus bendiciones y otras cosas que quieren mandar. Así que abrazos y nos vemos hasta la próxima.